Bueno, el patrón extractivista en el que Bolivia se desarrolla tiene problemas sistémicos, ¿no? En términos, por ejemplo, ecológicos, está devastando la naturaleza. No solo estamos perdiendo bosque, no solo estamos perdiendo biodiversidad, estamos contaminando las aguas, estamos perdiendo suelos valiosísimos. Entonces, es ecológicamente inviable. También es socialmente inviable. No genera empleo decente y genera, digamos, una precariedad social general que se presta a una sociedad rentista muy propensa a, digamos, la captura de renta corporativa, y todo eso tiene que ver a su vez con problemas políticos. La política se vuelve centralizadora de recursos, a menudo económicos, pero también de otro orden, y anda distribuyendo clientelar y prebendalmente los recursos del extractivismo. Entonces tenemos unos problemas de todo orden, ¿no? Económicos, sociales, ecológicos y políticos, que nos genera una situación que desearíamos cambiar hacia adelante, hacia una economía que sea bioregionalmente adaptada, es decir, que se corresponda con las condiciones de la naturaleza y que al respetarla más bien genere la prosperidad a partir de la bioproductividad, de la salutogénesis. Dice alguien, hay que crear salutogénesis en la naturaleza, porque la salud de la naturaleza es equivalente a la salud de la gente, y la salud de la gente es equivalente a la salud de la sociedad y de la economía. Bueno, es difícil elegir una problemática más acuciante, sobre todo si uno intenta un análisis sistémico, pero me gustaría elegir dos ejes que me parecen críticos. El primero tiene que ver con la mentalidad. Hay una mentalidad, digamos, marcada por el extractivismo, que es un poco a la que me refería antes, con rentista, clientelar, corporativa, digamos, sí, básicamente es buscadora de renta, etc. Entonces es un problema que además no solo está en los políticos, sino también en la gente, en la sociedad. Ese es un problema al que hay que abordar estructuralmente y en profundidad. La educación es parte de ese abordaje para ir resolviendo este problema, la información, la educación, pero como no podemos esperar una generación para empezar a resolver estos problemas, diría que el debate público es tan importante como la educación para irlos abordando en el corto plazo. Es súper importante eso para demostrar, porque creo que hay evidencia abundante de que esta vía es inviable, pero más interesante todavía y más esperanzador es que si bien esto es inviable y tenemos un problema de larga data que viene incluso desde la colonia, también es cierto que en el siglo XXI hay un montón de alternativas viables en todos los ámbitos que hacen realista pensar en cambios, y en algunos casos no solo en transiciones largas, sino también en saltos cualitativos, como es en el caso de, por ejemplo, las energías renovables. Entonces creo que en estos dos ámbitos se puede hacer mucho. Y un segundo eje que quisiera elegir son justamente los incentivos económicos, que ahora, lamentablemente, por toda esta mentalidad, toda esta inercia, se han creado unas leyes y unas condiciones en las que la verdad todos los incentivos están hacia, digamos, prácticas más bien depredadoras de la naturaleza para la captación de renta rápida, y ahí tenemos problemas, por ejemplo, con ámbitos como la minería, con ámbitos como la agropecuaria, y otros, ¿no?, que están digamos, incluso en la ilegalidad, pero también en la bajísima productividad, ¿no?, de buena parte de los trabajos. Entonces no hemos generado un sistema de incentivos que nos vaya sacando poco a poco de esta economía que, como decía en la pregunta número 1, es inviable ecológicamente, socialmente, políticamente y económicamente. Bueno, creo que la crisis de la pandemia ha tenido dos efectos contrastados. El primero es mostrarnos que hay asuntos que pueden detener la maquinaria de la economía tal cual la vivimos hoy, que es en gran medida inviable. En este caso, la salud y por tanto la vida de la gente. Creo que nos ha mostrado cómo una disrupción de esta magnitud, que además ha sido global, puede desajustar una maquinaria que parecería de otro modo imparable, ¿no? Ha sido detenida en gran medida, por supuesto no por completo, y debe ser gravísimo que así sea, pero ese es, creo, un efecto demostrativo que interesante desde el punto de vista de lo posible. Ha ampliado el rango
de lo posible, y sobre todo para aquellos que estamos interesados en las transformaciones, nos ha mostrado cómo puede un factor detener un sistema para bien y para mal. También ha tenido un otro efecto, diría yo, demostrativo de lo que decía al inicio, que es que la salud de los ecosistemas está directamente ligada con la salud de la gente, y la salud de la gente tiene todo que ver con la salud de la economía, y por tanto en un rebote adicional de la convivencia política, de la convivencia social en general. Me parece fundamental entender que este tipo de pandemias están normalmente generadas en lo que se llama zoonosis, que es justamente la degradación o devastación de ecosistemas que nos ponen en contacto con este tipo de virus, y previsiblemente es algo que va a seguir ocurriendo en el futuro, y justamente ahí tenemos que tener un aprendizaje nuevamente por otra vía menos conocida de protección y conservación, respeto, digamos, a la base de la vida, que es la naturaleza. Creo que ese es otro gran aprendizaje de COVID. Continuando con el razonamiento de COVID, me parece que esta crisis nos ha puesto en una intersección la posibilidad de elegir una superación de la crisis con las inercias previas insostenibles, o más bien generar salidas verdes y justas, socialmente justas. Creo que esa oportunidad está ahí, y no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, la cabeza del Fondo Monetario Internacional, para dar un ejemplo. ¿Qué ámbitos elegiría? Perdón, pero tengo que elegir dos porque me parecen contrastados e interesantes. Primero, creo que hay que avanzar en serio hacia la diversificación productiva. Y creo que Bolivia tiene inmejorables condiciones para eso, dada su diversidad de ecorregiones, por un lado, la buena conservación de buena parte de ellas aún, ¿no? Y los beneficios directos que eso tendría sobre poblaciones en general empobrecidas, como son las poblaciones de campesinos e indígenas. Entonces, la diversificación productiva tendría que ver, por ejemplo, con buscar potenciar economías regionales, insisto, bioregionalmente adaptadas. Tenemos ejemplos ya en pie, como la castaña en el norte amazónico, que genera una economía regional muy interesante en términos de su distribución de ingresos con base ancha. Para dar un ejemplo, el cacao, ese tipo de economías. También podríamos hablar de la fibra de camélidos, acá un poco menos desarrollada, y otra que lamentablemente se desarrolla mal, pero que se podría desarrollar bien, como la quinoa, y qué sé yo, cadenas como la del vino en el sur, etcétera, etcétera. Entonces, realmente potenciar esas economías y a su vez articularlas con procesos industriales. Buena parte, por ejemplo, de la industria boliviana está directamente ligada a los alimentos, y increíblemente importamos buena parte de esos alimentos como frutas para hacer jugos y mermeladas. Eso es inaceptable en un país con la potencialidad de Bolivia de no solo tener seguridad alimentaria, sino exportar a mercados de calidad. Y esto me parece de la mayor importancia, no caer otra vez en la lógica de monocultivos, que es la lógica extractivista. Entonces, esa me parece una vía fundamental, que obviamente es compleja en el sentido de que la articulación de cadenas implica articulación logística, implica mejoras en camineras, pero tal vez no tanto solo en carreteras como se ha hecho hasta ahora, sino en otras carreteras secundarias, etcétera. Hay harto que hacer ahí también en el ámbito de comunicación, ¿no? Se puede utilizar muchísimo la tecnología digital para mejorar el flujo de información, que mejore, insisto, la logística de articulación de estos productos a los mercados, empezando por la industrialización en Bolivia. Y el otro ámbito que me parece fundamental es el ámbito de la transición energética, que creo que es distinto en el sentido que va a depender un poco más del Estado. En el otro caso hay que abrirse justamente a las comunidades, eso es mucho más descentralizado, abrirse a esas economías y a esas comunidades que están con esas potencialidades. En el caso de la energía es una decisión fundamentalmente estatal, que sin embargo puede ser canalizada a nivel distribuido, con lógica más bien distribuida, pero ahí tiene que haber un fuerte componente estatal de completar digamos, la falta de acceso a energía, sobre todo en áreas muy empobrecidas, distribuidas, muy alejadas. Eso se puede hacer perfectamente y es rentable y digamos, accesible, así como ir transicionando el resto de la matriz energética del país, que sí está ligada a, por ejemplo, los hidrocarburos,
ir reemplazando la necesidad de consumo de hidrocarburos en el consumo interno e ir desplazando esos hidrocarburos que los vamos a necesitar para la estabilidad macroeconómica hacia la exportación. Entonces es una doble ventaja la que tendríamos, y esa es otra cosa que sí se puede hacer, obviamente en coordinación con los niveles estatales, tanto departamental como municipal. Ese me parece otro ámbito clave, porque eso te da no solo acceso, por ejemplo, a poder sacar agua de pozo de manera más fácil, sino también acceso a toda la información que está en Internet. Eso implica unas posibilidades y unas potencialidades notables para todas las personas que podrían, con políticas adicionales de acceso a la información, cambiar sus vidas significativamente gracias a una transición energética que les da calidad de vida y acceso a toda la información existente en la red. Yo creo que ese es el desafío de fondo, y ese es un desafío civilizatorio del siglo XXI. Y es entender de una buena vez por todas, y creo que para eso hay mucho conocimiento, mucha ciencia, pero también mucha sabiduría, incluyendo la sabiduría ancestral, de la que podemos echar mano conectándola con, por ejemplo, con el nuevo conocimiento, de que el ser humano no está separado de la naturaleza, de que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que dependemos radicalmente de la naturaleza. Hasta ahora hemos tenido una mentalidad en que nos hemos separado, hemos entendido además que al estar separados que es una ilusión en realidad, pero esa ilusión ha marcado una cultura hegemónica que fue posible, digamos, entre los siglos XIX y XX, porque por supuesto había mucha naturaleza sobre la cual avanzar, ¿no? Eso ya no es posible en el siglo XXI con los niveles, digamos, de acumulación de efectos sobre el mundo natural y la población y otros problemas adicionales como, la inequidad, ¿no? La desigualdad fuerte. Entonces necesitamos hacer un cambio de perspectiva de nuestro lugar en el universo, si quieres, o al menos con respecto a la naturaleza del planeta Tierra. Felizmente, ¿no? Uno tiene varias opciones para hacer eso, desde las opciones más espirituales, ¿por qué no?, a las opciones más científicas y digamos, radicalmente racionales y empíricas, ¿no? Es decir, hay respuestas que te pueden llevar a este cambio de visión que es tan difícil, es muy difícil porque implica un cambio a veces es un desaprender cosas que se han aprendido durante años como verdades elevadísimas incluso, ¿no? Entonces creo que eso es crítico y creo que hoy día eso puede ocurrir, de hecho ya está ocurriendo. Y justamente esta interconexión del mundo entero hace que todo el mundo sepa quién es Greta, por ejemplo, u otros referentes que están como hablando a la gente y hace sentido porque de pronto ves un incendio forestal, ves un discurso así y las dos cosas conectan. Entonces también el desastre creciente, los desastres que se han hecho más comunes en este siglo y también en Bolivia ayudan a las personas a poder entender que esta demanda es real, se necesita y además, y con esto voy cerrando, entender que lo que sea que vendría más adelante no es peor, no es más pobreza como muchos pensarían, no es renuncia, sino es una vida mucho más plena y una calidad de vida mucho mejor distribuida. Esa es la buena nueva, o sea que en el fondo tenemos el conocimiento, la tecnología necesarias o por lo menos podemos desarrollar aquella que falta para que esta transición sea una transición en sentido de mejoras sistémicas, en ningún caso de retrocesos como muchas veces se pensó de la conservación, que era siempre una renuncia porque se entendía que el desarrollo necesariamente estaba a costa de la naturaleza. Entonces proteger la naturaleza era estar en contra del desarrollo. Hoy día entendemos que el único desarrollo verdaderamente viable, que es aquel que genera calidad de vida y no tanto aumento del PIB como único indicador, es aquel que parte de la salud de la propia naturaleza y en general de lo que hemos hablado antes, la sociedad, de todo lo que está conectado. Entonces, realmente ese es un cambio de eje, de cosmovisión, de paradigma, le podemos llamar de muchas maneras, que es fuerte, es exigente, pero que es necesario, que es difícil, pero que al mismo tiempo
engendra una promesa real del cambio que necesitamos.